Bienvenidos al episodio número 88 de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de cómo intervenir en un tratamiento con un paso a paso simple y claro. Para todos los que estuvieron siguiendo a Eduquera, que vienen siguiendo la cuenta hace tiempo, y los que están compartiendo con nosotros las semanas anteriores, donde hicimos unas clases especiales en la semana Yo Aprendo Terapia Práctica, saben que este miércoles vamos a tener una clase en vivo y gratuita que vamos a compartir todos juntos, donde vamos a ver en concreto, vamos a revelar en concreto el sistema de trabajo que tenemos acá en Eduquera, que le enseñamos a los alumnos, con el que yo trabajo directamente, y lo vamos a ver todo ejemplificado con un caso clínico. Así que lo mejor, si sos psicólogo recién graduado y te estás por recibir, valga la redundancia, en realidad si sos psicólogo recién graduado o sos recién graduado ya recibido, que te vengas el miércoles a compartir con nosotros. Vas a poder hacer preguntas en vivo, vamos a tomar todas las preguntas que yo pueda responder, y si no, bueno, saben que me pueden escribir después de la clase para hacer preguntas, y va a ser un lindo espacio de intercambio, además de que vamos a ver conocimiento creo que puede ser muy útil si tenés ganas de empezar en la clínica, porque un poco te voy a resumir el sistema que yo utilizo para trabajar ahora, que como les vengo contando hace tiempo, tardé mucho tiempo en descifrarlo y no es con lo que yo empecé a trabajar, así que ya se los brindo resumido y con un caso clínico para que lo podamos ejemplificar. Si bien en el episodio de hoy vamos a seguir con el trabajo que veníamos haciendo en la semana Yo Aprendo Terapia Práctica, que es una semana de introducción a esta temática, porque sigue siendo bastante difícil de entender y sigue habiendo muchas dudas sobre, por ejemplo, una pregunta que me hicieron mucho es: ¿cómo es que esto sirve para todos los casos clínicos? Me dicen: Nico, ¿cómo es que lo puedo aplicar independientemente del diagnóstico? No entiendo bien eso. Si podés desarrollarlo un poco más, porque no me queda claro cómo es que esto puede servir para todo problema clínico. Porque eso parece demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Es como, ¿cómo? Tengo un sistema que me puede servir, que me puede apoyar en todos los casos clínicos. Sí. Ahora voy a tratar de explicar por qué. Si bien es algo que vengo haciendo, como les decía, en las píldoras de la semana Yo Aprendo Terapia Práctica, que si no las viste, creo que en este momento que se va a publicar el podcast están disponibles todavía, así que anda y míralas, escuchate el podcast y venite bien listo para el miércoles, que ahí vamos a terminar de desarrollar todo el sistema. Pero muchas veces pasa esto, ¿no? De decir, bueno, me parece demasiado bueno para ser verdad, cómo es este sistema que me permitiría abordar distintas problemáticas clínicas de distintos pacientes con distintos diagnósticos, etcétera, etcétera. Bueno, en principio lo que yo quiero abordar esta cuestión comenzando a decir es que vos como pacientes tenés a seres humanos, que son todos iguales entre sí, o sea, somos todos de una misma especie, que somos los humanos, que tenemos un lenguaje y tenemos una determinada serie de respuestas más o menos básicas, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos pensamientos, que tenemos una serie de emociones, que también con un lenguaje las podemos mencionar, como tristeza, como ansiedad, como depresión, como desesperanza, como estar abatido o estar irritable o estar nostálgico. O sea, tenemos palabras con las que designamos estados emocionales y tenemos pensamientos con los que dirigimos nuestra conducta, y tenemos después conducta motora, conducta verbal, y eso lo tienen todos los humanos, ¿sí o no? Independientemente de el diagnóstico que nosotros podamos pensar. Por ejemplo, un paciente que se le puede haber atribuido el diagnóstico de bipolaridad, ¿tiene conducta verbal? Sí. ¿Tiene conducta motora? Sí. ¿Tiene respuestas fisiológicas, algunas de ellas que se van a interpretar como emociones? Sí. Ok. Un paciente que tiene depresión, ¿tiene pensamientos, emociones, conducta verbal, conducta motora? Sí.
un paciente que tiene ansiedad tiene respuestas fisiológicas, conducta verbal, conducta motora, etcétera, no, ya no me acuerdo lo que dije, emociones, lenguaje, sí. Bueno, entonces nosotros podemos entender a la clínica desde su división diagnóstica, que es la forma más difícil de entenderla y es una forma que ya está lentamente, pero quedando antigua, o podemos entender a la clínica desde cuestiones transversales que hacen al comportamiento humano, como por ejemplo tratar, pero eso nos hace tener que ir a los fundamentos, porque tenemos que descifrar entonces cómo funciona la conducta verbal, en qué impacto tienen en la conducta en general, en todas nuestras respuestas, cómo funciona la conducta motora, si es diferente a la verbal o no, si está basada en los mismos principios, qué son las emociones como cosas transversales, generales, cómo respondemos al medio ambiente, cómo respondemos a nuestros pensamientos, cómo interactúan los pensamientos con las emociones, con las conductas, con el ambiente, etcétera, etcétera, pero de forma transversal, no por diagnóstico. Entonces, cuando yo me encuentre con una situación clínica en una persona, independientemente de que tenga una cuestión del neurodesarrollo, como el autismo, como el TDAH, independientemente de que tenga bipolaridad o psicosis, yo voy a poder estar orientado, si no conozco la patología específica o lo que sería la topografía de esa conducta, de ese grupo de respuestas que hizo que a ese paciente se le asigne el diagnóstico de bipolaridad, TDAH, etc., voy a poder tener otra visión que tiene que ver con cómo están ancladas esas conductas en el contexto y cómo interactúa esa persona como humanidad, o sea, con conducta motora, con respuestas fisiológicas y con conducta verbal, para resumir, ante el ambiente independientemente del diagnóstico. Y hago la salvedad que en realidad todo esto que estoy diciendo segundo, que parece como lo más raro, ¿no? Como decir, pero ¿cómo? ¿Dejo los diagnósticos y me fijo en otra cosa? ¿Me estoy perdiendo de la realidad? No, al contrario. Si te pones a pensar, los diagnósticos no son cosas de realidad, son nomenclaturas que están en un papel, en una cosa que nosotros tenemos una aceptabilidad social, cultural acerca de los diagnósticos, pero son un grupo de respuestas agrupadas que está buenísimo saberlos igual porque me habla de la evolución, de posibles causas, de cómo puede ser la evolución y el pronóstico, de posibles tratamientos, pero en realidad cuando estoy mirando el diagnóstico, estoy mirando el diagnóstico nada más, del libro y sus causas posibles y su evolución posterior y su posible tratamiento y pronóstico, pero no estoy mirando a mi paciente. Mi paciente, cuando le atribuyo que tiene un diagnóstico, lo tiene porque estoy viendo en algo ese diagnóstico. Entonces yo me puedo centrar solamente en esas conductas específicas que estoy viendo sin necesariamente referencia o no hacer referencia todo el tiempo al diagnóstico y puedo intervenir igual. De hecho, mucha gente trabaja directamente con análisis funcional en la clínica, análisis de conducta aplicado, y puede prescindir de los diagnósticos, ¿sí? Por más loco que esto pueda sonar, si lo escucha alguien que por ahí está muy metido en el estudio del DCM, que tampoco está mal saberlo, pero sepan que hay otras perspectivas. Obviamente, para que algo me sirva para todos los pacientes y en todos los casos, no pueden ser particularidades. Tienen que ser cosas transversales o generales. ¿Se entiende esto? Lo voy a repetir. Para que algo me sirva en todos los casos de todos los pacientes, naturalmente no es porque tengo la bola de cristal que entiendo todo lo que le pasa a todo el mundo. Es porque me estoy apiolando, como decimos acá en Argentina, me estoy tratando de centrar inteligentemente en los principios generales que están en todos los organismos humanos y que tienen más o menos, tenemos todos problemas bastante similares en contextos y afectados por el contexto de manera bastante similar. Entonces, si yo logro incorporar un sistema conceptual que se base en cuestiones transversales o compartidas por toda la conducta humana, verbal, motora, fisiológica, etc., todas las respuestas que podemos dar,
Entonces voy a poder estar orientado no porque tenga la bola de cristal y lo sepa todo de todos los casos clínicos cuando eso no es posible, sino porque estoy mirando pequeñas cosas pero que están compartidas en cualquier ser humano, incluso en aspectos no clínicos. Si alguien me habla de una determinada conducta, comportamiento, respuesta en un contexto no clínico, también voy a poder dar cuenta de eso. Por eso, estas cosas son aplicables en recursos humanos y hay muchos analistas de conducta en recursos humanos, en deporte y hay muchos analistas de conducta haciendo un trabajo excepcional en deporte que, paréntesis porque no es mi campo, en deporte se habla mucho esto del mindset, ¿no? Del mindset, de la ansiedad del deportista, de tener una buena mentalidad. Todo eso del trabajo de mentalidad, para mí, es un error trabajar en deporte desde ese lado. Ahora hay algunos colegas analistas de conducta que se están metiendo en el campo deportivo y claro, dan un enfoque completamente diferente a la cuestión del deportista. Pero bueno, no es mi campo, así que vamos a seguir focalizados en la clínica. Pero entonces, esa es la respuesta. ¿Por qué sirve para todos los casos clínicos? Porque son principios generales que aplican a todos los organismos. Pero a propósito buscamos esas leyes o principios generales. Los tratamos de estudiar o de discernir dentro de todo lo florido que parece el comportamiento humano. Para eso necesitas sí o sí una perspectiva funcional y una perspectiva conductual. Por lo menos hasta lo que yo sé al momento no encontré otra forma de simplificar las cosas de tal manera como lo puede hacer la perspectiva conductual basada principalmente en la explicación funcional del comportamiento y no tanto en separar las distintas morfologías o topografías de conducta, las distintas características que tienen como diferentes las conductas entre sí, sino ver para qué la persona está haciendo eso, ¿sí? Que sería la explicación funcional de la conducta. Bueno, todo esto vamos a ver más en detalle en la clase del miércoles, venimos hablando en las píldoras de conocimiento, así que si algo de esto te queda todavía que no lo entendés, es normal porque son conceptos complejos que hay que masticarlos bastante. Venimos hablando de esto, hay varios episodios del podcast sobre análisis funcional. Venite el miércoles que lo seguimos conversando, pero básicamente esa es la respuesta que tengo para dar y no es ninguna locura y ya sé que uno no puede ser especialista en todo y que hay que dedicarse a tiempo a entender los distintos casos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de entender principios transversales que son aplicables a todo caso clínico. Muy bien. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de cómo podemos trabajar esto como sin entrar en la cuestión diagnóstica, ¿no? Hago así como esquivando la cuestión diagnóstica por un momento, que después podemos volver, si quiero ver el caso desde una perspectiva de los diagnósticos clínicos, sí, no tengo ningún problema. Son perspectivas complementarias, no excluyentes. Como que si yo estoy haciendo análisis funcional, no puedo o no debo pensar en diagnósticos. Si ya conozco el DCM, conozco las dos cosas, puedo pensar de forma complementaria. Necesito los dos. En la mayoría de los casos me sirve tener las dos perspectivas. Pero donde me encuentro perdido porque los diagnósticos no me dicen lo que necesito, ahí es donde el análisis funcional me va a tirar una soga, me va a tirar una mano y me va a ayudar a sentirme seguro y con claridad en esos casos que de otra forma no podría. Nosotros en la semana Yo Aprendo Terapia Práctica hablamos del concepto de la autoestima, que es un concepto que bueno, se habla tanto hoy. Ahora se está diciendo que no es solamente quererte a vos mismo, bueno, pero la autoestima y la autoestima nos lo ponen hasta en la sopa en las redes sociales. ¿Cómo es que nosotros trabajamos esto, ¿no? Para ir al paso a paso de cómo intervenir con un sistema claro y con un paso a paso, que es lo que hablábamos en la semana Yo Aprendo Terapia Práctica. Yo voy a tomar la palabra que me dice el consultante que está manifestando como problema, supónganse que es baja autoestima, y voy a empezar a indagar
qué quiere decir con esa palabra. No lo voy a tomar como que yo ya entiendo, tiene baja autoestima, como estamos en un lenguaje compartido, una comunidad verbal que todos compartimos. Digo, bueno, sí, obvio, baja autoestima, vamos a trabajarla. No, primero le digo, intento entender qué es lo que esa persona refiere que le lleva a etiquetar como baja autoestima. ¿Qué es lo que esa persona hace? ¿Qué es lo que esa persona dice, piensa o siente cuando dice que tiene baja autoestima? Tengo que hacer esa traducción, que es lo que llamamos traducción del lenguaje coloquial al lenguaje técnico. Cuando estamos en el lenguaje coloquial es la manera de hablar que tenemos todos, con la que nos entendemos con nuestros amigos, con todo el mundo. Che, estoy re bajón, qué bajón eso, o hoy estamos súper arriba, vamos todavía, me siento re bien. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué sentís? ¿Qué pasó para que te sientas así? Cuando sentiste que tenías baja autoestima, por ejemplo, ¿en qué contextos, qué estabas haciendo o qué haces que te define como una persona de baja autoestima? ¿Qué te decís? ¿Qué sentís en esos momentos? ¿O qué cosas no haces? También puede ser, ¿no? Como, ¿qué haría una persona que tiene alta autoestima o buena autoestima? Eso es una pregunta clínica muy interesante porque la persona te puede decir, bueno, haría esto, iría a tal lugar, le diría o plantearía a tal persona tal y tal cosa, conversaría con tal y tal otra persona. O sea, empieza a decir un montón de comportamientos que pueden ser blancos terapéuticos. ¿Se entiende, no? Hay que estar ahí como atento, pero estas preguntas muy simples pueden hacer que uno ya tenga blancos terapéuticos bien definidos. Pero bueno, lo que hacemos básicamente es, a través de un sistema que está basado en la perspectiva conductual de la psicología, donde entendemos que la conducta se da en un ambiente y que cuando se da en un ambiente quiere decir que hay estímulos tanto por fuera del organismo como por dentro del organismo, con los cuales interactuamos todo el tiempo. Estamos interactuando con estímulos externos, pero también con estímulos que están dentro de nuestro organismo, incluso con contenido verbal interno, que serían los pensamientos, y respondemos a todo eso junto. Todo está respondiendo de forma conjunta, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy sintiendo el aire acondicionado que me está secando un poco la garganta, me está molestando porque está prendido el aire y no está tan caluroso afuera. Y al mismo tiempo ahora escucho que se prendió la heladera, está haciendo como un ruido que me molesta un poco y estoy tratando acá al mismo tiempo conversar con ustedes, pero el aire acondicionado, además de estar un poco fresco, me empezó a producir una sensación fea en la garganta porque está un poco fresco y me molesta el ruido. ¿Se entiende a lo que voy? Y ahora es como que tengo el ruido de la heladera. También hace poco había un camión cuando grabé otro episodio, y bueno, estaba el camión, la heladera, el aire, que ahora está afectando un poco más, y la garganta y pensamientos que tengo, che, estará saliendo bien el episodio, tendré que hacer un cambio después, lo tengo que editar. Todo está pasando al mismo tiempo, mientras les estoy tratando de contar y hacer la tarea de contarles todas estas cosas. Y así funcionamos en el día a día, tal vez no nos damos cuenta, pero eso es una transversalidad, por ejemplo, de fenómeno clínico y no clínico. Cuando nosotros decimos, ¿pero cómo se aplica a todos los casos? ¿Y todos los casos están expuestos a estímulos? Sí. ¿Pero cómo? ¿Y todos los casos, todas las personas clínicas, no clínicas, en tratamiento, no en tratamiento, sienten los estímulos así como les contaba recién? ¿Tienen pensamientos que responden ante ellos? Sí. ¿Tienen conducta verbal? Pues pueden pensar y hablar. Sí, bueno, eso sí. ¿Tienen conducta fisiológica? ¿Les puede molestar la garganta? ¿Les puede molestar el pecho? Pues sí, en realidad sí, tienen todos eso. Y todos tienen un organismo del cual sienten estimulación al mismo tiempo interna como la que está afuera. Sí, tienen un sistema de los sentidos con el que entran estimulación externa y tienen un sistema propioceptivo e interoceptivo con el que sienten la parte interna del organismo. Ah, bueno, eso estamos hablando. Estamos hablando de buscar un sistema que entienda o que pueda conceptualizar las transversalidades de los fenómenos conductuales, clínicos o psicológicos.
¿sí? No son comparables esas tres palabras, pero estamos buscando una transversalidad, una generalidad de los fenómenos psicológicos. No estamos buscando lo que lo hace diferente, porque ahí me confundo. Cuando digo, ay, no, yo soy especialista en bipolaridad, bárbaro, estudia ese tema, pero estudia también las bases de los fenómenos psicológicos en general, entenderlos desde una cierta perspectiva, y después lo podés complementar con lo que sepas de bipolaridad o de trastorno de la conducta alimentaria, etc. Lo vas a poder complementar, pero no te quedes con una sola pata porque es como si tuvieras una mesa de 3 patas o una silla de 3 patas. En un momento se te cae porque no tenés las bases que te permiten ver lo que se llama conceptualización del caso, que es el caso específico de tu paciente, pero bien anclado a lo que le está pasando con su ambiente, con sus sensaciones interoceptivas, como Nico ahora que le molesta el aire acondicionado, y eso no va a estar en ningún diagnóstico, lo tengo que contar, y si un clínico me escucha, va a entender, decir, ah, mira, cuando estoy analizando los estímulos interoceptivos externos, entiendo lo que me está contando Nico en el contexto que me lo está contando. No hago una interpretación, no directamente, tengo que, si hago una interpretación o un análisis más complejo, lo tengo que verificar después. Pero no digo, bueno, le está costando el podcast porque, no sé, tiene inseguridad o baja autoestima. No hago esa interpretación, sino que intento entender la situación en contexto. Entonces, cuando nosotros tenemos asentado ese sistema, que es entender a los fenómenos psicológicos de forma transversal, de forma general, independientemente de los diagnósticos o los distintos casos, sino que estamos entendiendo a la psicología con una determinada definición y a los fenómenos psicológicos en particular, lo que podemos hacer es llevar este sistema de traducción, que es tan poderoso, a los distintos casos. Y eso nos da mucha seguridad, porque nosotros vamos a tener enfrente un paciente, independientemente de que nos hable de autoestima o de baja autoestima o de ansiedad o de depresión, lo vamos a poder escuchar y vamos a poder hacer una traducción de lo que nos está comentando que le pasa en términos de conducta motora, verbal, fisiológica y sus relaciones con el ambiente, ¿sí? Que esa es la forma de cómo intervenir en un paso a paso claro. Desde el principio estamos hablando de eso. Es agarrar lo que nos cuenta el paciente, traducirlo a un lenguaje técnico basado en esta psicología conductual que nos permite interpretar, analizar, entender las relaciones entre el ambiente externo e interno y las respuestas que da el organismo, y plantear soluciones sobre eso que entendemos. Nada más que eso, nada más y nada menos que eso. No es algo tan mágico en realidad. Obviamente, para tener este sistema, lo primero que tenés que tener es una buena definición de la psicología. Si vos tenés una definición de la psicología como que es el estudio de la mente o algo así, te va a confundir. Por eso te recomiendo el episodio 1, si recién empezás en todo esto, y si no, venite el miércoles, que ahí lo vamos a repasar. Un sistema de traducción, que es el que te va a permitir, que es basado en el análisis funcional, traducir lo que te va contando el paciente en términos funcionales, que es la relación que tiene ese organismo que responde en el ambiente. Entonces vas a poder pasar toda esa terminología coloquial, que es con la que el paciente, la queja del paciente, como se decía antes, que el paciente viene y te cuenta todo lo que le pasa, lo vas a traducir en un lenguaje técnico, lo vas a entender como, esto pasó así, primero pasó en este grupo de estímulos que me parece que impactaron sobre esta respuesta de tal y tal forma, después pasó tal otra cosa, y lo vas a ordenar y te va a dar un sentido funcional, no un sentido interpretativo o de interpretación, que es diferente. Porque el sentido de interpretación es una semántica en general, que es como, bueno, esto significa que, si dice que tiene autoestima, significa que complete, ¿no? Significa que tiene un complejo de Edipo fallido. Estoy inventando, ¿no? No estoy haciendo una crítica con el psicoanálisis con esto, pero estoy inventando. Lo otro no, es
no es un significado de lo que dice tiene baja autoestima, qué significado tiene o qué otro significado responde lo que dice el paciente. No, no es eso, sino que es en qué situaciones vos decís eso, o bajo qué situaciones, o explicando qué comportamiento, qué pensamiento, qué emoción vos decís eso de la baja autoestima. Es más un juego de referencias entre la terminología que usa el paciente para contarnos el problema y otras situaciones que son bien concretas de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa, de lo que siente, y es hacer como una correspondencia, que es distinto que una interpretación, que es un significado. Que es esto significa que entonces vos dijiste baja autoestima porque en el fondo la interpretación es que vos, no sé, complete, ¿no? Tenés una bronca contra tu padre, que la estás representando en ese baja autoestima actual. No es eso, la clínica conductual o basada en evidencia. Que después puedes estar enojado con tu padre, pero eso es otra cosa. No te va a ayudar a responder necesariamente un problema clínico. O sí, pero depende. En este caso, en la mayoría de los casos, no de la forma que la gente cree que va a pasar. ¿No? Como voy a resolver el problema con papá y mamá y después ahora ya la vida va a fluir todo. No, no va a pasar. ¿Que hubo problemas con papá y mamá? ¿O que la familia eran los locos Adams? Seguramente, no hay problema con eso. ¿Y que eso te afectó a cómo vos sos hoy? Sí, eso es una conceptualización que es válida. Pero no te creas que porque eso se presenta como una interpretación que en un momento suena como, wow, mirá lo que me dijeron, yo voy a salir de la sesión y ya me comporto diferente y soy otra persona porque no va a pasar. O que me pongo a pensar en esa interpretación y hacer todo un debate, que por ahí está bueno que piense en lo que me pasó con mi familia y todo, pero no va necesariamente a cambiar todo mi comportamiento actual, porque no funciona así. No, la conducta es algo que responde a una historia de interacción que cada tanto cambia, porque son esos momentos y después se estabiliza. Son esos momentos de quiebre donde hacemos un cambio y cambiamos cosas, pero después se vuelve a estabilizar o muta. ¿Sí? Esto es algo más complejo, una idea un poquito más compleja que algún día no va para este episodio, pero es resultado de una historia. No es algo que hago así, me contaron algo, alguien me dijo algo súper inteligente y dije, ¡guau! Y cambio, porque eso sería como si, no sé cómo explicarlo, es como si una pileta que se está llenando de agua despacito, con una manguera que se va llenando, que es el agua serían nuestras conductas y el agua que va pasando y se va llenando en la pileta, perdón por el ejemplo, pero lo estoy pensando ahora, sería la historia, el tiempo, que nosotros hagamos así y ese agua desaparezca o aparezca en otro lado. No se puede. Hay un proceso para vaciarla, se tiene que sacar el agua. No. Entonces, los cambios conductuales y emocionales también son parte de un proceso que lleva tiempo y en ese tiempo se establecen nuevas interacciones con el ambiente o conmigo mismo, pero necesito ese tiempo para que esas nuevas respuestas pasen. No es que alguien por eso no sirve esto de que alguien me va a decir algo en terapia, tac, yo hago así, me ilumino y salgo y soy otra persona. No suele pasar eso, que puede haber algo que me digan que me hace un clic y yo trato de pensar las cosas de otra forma, sí puede ser, pero en general porque ya vengo en un proceso donde estoy haciendo algún cambio, probablemente. Bueno, me fui un poquito de tema, pero creo que se entiende, o que era importante hablar de esto del sistema de traducción, porque tiene mucho que ver con después cómo voy a pensar la intervención. La intervención va a ser después de que yo pueda evaluar bien el problema, habiéndolo pasado por el sistema de traducción, y lo que voy a hacer cuando desarrollo intervenciones o pienso intervenciones es apuntar a la misma transversalidad que estaba apuntando con el entendimiento de la psicología y de los fenómenos básicos
que estoy entendiendo. Trato de entender la conducta verbal, trato de entender la conducta, las respuestas fisiológicas y trato de entender la respuesta motora y las interacciones del organismo con el ambiente. Después, si yo estoy entendiendo eso, que es lo concreto de cómo la persona se comporta y se desenvuelve, fíjense que la palabra depresión, por ejemplo, uno dice tiene depresión, nadie ve la depresión en ningún lado. La depresión como cosa, ¿no?, que está metida en algún lado. No, lo que vemos es una persona con una tendencia al llanto muy continua, con un pensamiento muy negativo, que piensa que van a pasar cosas muy malas o que no tiene ninguna esperanza por el futuro. Vemos que una persona pierde el apetito, vemos que no se puede concentrar, vemos que no tiene ganas de hacer un montón de cosas que antes deseaba o tenía ganas de hacer o que le resultaban placenteras. Eso vemos. O sea, vemos respuestas y después decimos tiene depresión como resultado. Pero yo directamente veo las respuestas, más allá de que piense o no en el diagnóstico, yo puedo decir, bueno, ahora que entiendo que este grupo de respuestas como fenómenos transversales de la psicología humana responden a estas y estas y estas condiciones, vamos a modificar estas condiciones con activación conductual, con reestructuración cognitiva, lo que sea, esas intervenciones así bien básicas que apuntan a esos fenómenos transversales y van a ir produciéndose los cambios. Esa es otra forma de trabajar en clínica, ¿sí? Así que bueno, creo que, no sé si fue claro esto del paso a paso, ¿sí? Para resumirlo, es cambiar la definición de psicología, empezar a plantear este sistema de traducción de lo que me dice el paciente en lenguaje coloquial a un lenguaje técnico mediante el análisis funcional, que parte de una definición de la psicología y de interacciones que tiene el organismo con el ambiente tanto externo como el del propio organismo, como decíamos, y después empezar a pensar intervenciones que simplemente apunten a modificar los procesos problemáticos o antiterapéuticos o patológicos, entre comillas, que tenga la persona en ese contexto. Y nada más que eso. Entonces, si estás en una situación de que sos un recién graduado, estás por empezar a trabajar con pacientes o ese es tu deseo, querés conocer un poco más de este sistema que estamos explicando acá y verlo directamente en un caso clínico donde lo vamos a ver en detalle, paso a paso, con distintos segmentos conductuales que vamos a estudiar en ese caso, te invito a venir este miércoles a las 19 en vivo. Nos vamos a estar viendo ahí un par de horitas para trabajar todos estos conceptos y bueno, espero que te sirvan un montón. Te recuerdo que estos eventos gratuitos que hacemos acá en Eduqueras, estas clases especiales que tenemos, son eventos muy puntuales en el año, no los repetimos siempre y es donde compartimos la mayor parte del contenido y del conocimiento de una forma sistemática y además una oportunidad de compartir en vivo, que muchas veces las redes no nos dan esa oportunidad. Así que te espero y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.